minutos. Perfecto, don Armando. Pero la obra siguió, la obra se Sí, terminó, lo grave, ahora está parado y de acuerdo al criterio que usted ejerció desde el principio, sí, pero después siguió. ¿Por sí, qué? lo grave de esto fue que desafortunadamente las autoridades de ese momento, yo creo que más por intereses económicos y sin pensar en la afectación a los derechos de la colectividad, continuaron con la obra, no obstante que estaba suspendida. ¿Y entonces de qué sirvió el amparo? Digo, con todo respeto. Sí, claro, no, inevitablemente, de hecho, hay unas fotografías de que cuando acudió la directora de Inspección y Reglamentos a clausurar en atención a la resolución que nosotros emitimos ya dentro de la administración del presidente Héctor Bielma Ordóñez, el gobierno del estado hizo como una especie de barricada, mandó traer policías de seguridad pública del estado y estaba la funcionaria del ayuntamiento de Zapopan con sus policías de su municipio contra las autoridades que eran desde el famoso Andrade Garín, el exsecretario de gobierno, en fin, todas las autoridades que estaban ahí involucradas. Es un desacato. ¿Y luego? Claro. Bueno, pues yo agoté todos los medios ordinarios, pero la respuesta... Los señores, el señor gobernador, el que fue... Nadie lo acató. Director, la prueba es que no conocí en ese sexenio que pasado un comandante de la policía que se atreviera a cumplir la orden de arresto contra ellos. Era sencillo, sí, claro. Entonces, eso provocó la continuidad de las obras hasta lo que sucedió. De hecho, yo en una ocasión, en un evento que hubo cuando se conmemora, si mal no recuerdo, aquí perdónenme porque la memoria me es muy infiel, si es el 6 o 7 de junio que se conmemora el Día del Árbol, en el evento, ahí en el Bosque de la Primavera hacen un evento muy agradable, muy bonito, donde acuden todos los ambientalistas que uno pudiera pensar. Y recuerdo que el tema en esa ocasión fue lo de Villas Panamericanas y no escuché a una sola persona experta en todas esas cuestiones ambientales, hidrológicas, de cuencas de agua, de bosques, que haya opinado a favor. Entonces, qué triste que contra una resolución donde nosotros otorgamos esa suspensión famosa, no hayamos sido escuchados. Pero entonces la pregunta, ¿qué tan independiente es el tribunal? Absolutamente. O sea, no tiene influencia política, o sea, de un partido, o sea, del otro. Aquí no hubo mano negra del partido de oposición, que era en ese momento el partido en el poder. No, yo en esto les puedo garantizar. Yo recibí, si mal no recuerdo, la demanda por los últimos días del mes de marzo, o los primeros días del mes de marzo, y yo emití la resolución, si mal no recuerdo, el 28 o 29 de abril, porque fue una resolución que tenía que meditar y donde a muchos no agrade hablar de derechos de tercera generación, fue lo que para los ambientalistas, incluso a nivel internacional, porque eso me dio oportunidad de recolectar muchas opiniones de todos los países que estaban involucrados en el tema de Juegos Panamericanos, incluso hubo países, nomás eso nunca lo reconoció oficialmente el comité organizador, que a raíz de este problema de la suspensión del tema ambiental, de todo esto que se provocó, que dejaron de mandar, las delegaciones llegaron incompletas. Es más, hubo delegaciones que no asistieron. ¿Por qué? Porque estaba muy cuestionado el asunto. Había el otro gran tema, que bueno, pues no deja de ser preocupación, el tema de la seguridad, y que además de eso se habló de incertidumbre en el extranjero, en los medios informativos, porque insisto, tengo ahí la hemeroteca que conservo de la información que se dio en muchos lados, incluso hasta en Europa. Hay una opinión de un maestro ambientalista en España que compartía la opinión de la resolución, porque quiero decirles que esa resolución por internet viajó a muchos países del mundo, y en algunos lados desde luego fue criticada, eso es una gran verdad, y en otros fue bien recibida y bien comentada. Ahora, yo voy a la pregunta, o sea, y la pregunta que tiene que ver con la independencia del tribunal, con la ratificación o no ratificación de los magistrados que acabamos de vivir en el Congreso. Bueno, ¿por qué no fueron ratificados 2 magistrados del Tribunal Administrativo? Bueno, yo creo que aquí la opinión que tiene una soberanía es que nuestro esquema constitucional para la designación o ratificación de magistrados en todos los estados de la República se sigue el mismo proceso, es decir, es una aprobación de mayoría calificada dentro del Congreso, que desde luego que los argumentos que nunca están sobre la mesa y que no se dan a conocer, es que para proceder a una ratificación, en el caso concreto de nosotros, obedece
a todo un informe que nosotros rendimos de nuestra productividad jurisdiccional, eso que el doctor Buscaglia denomina correctamente como la jurimetría. Nosotros fuimos medidos y fuimos calificados, y no solo por el Congreso, porque nosotros en nuestra actividad, y aquí quiero esto sí resaltarlo, nuestras decisiones no son unilateralmente como cosa juzgada, son recurribles, son impugnadas a otras instancias y están sujetas a una revisión siempre. Si en el caso particular de los que fuimos ratificados quedó plenamente demostrado nuestra efectividad, nuestro rendimiento jurisdiccional, porque nuestras decisiones arriba de un porcentaje del 85% fueron confirmadas en otras instancias, eso si fuéramos jugadores de béisbol seríamos cuarto bat, sin duda alguna. Altísimo porcentaje, pero entonces quiere decir que los magistrados que no fueron es porque habían fallado. No quiero decir eso porque yo creo que a lo mejor en el esquema de ellos ponderaron otras circunstancias. Patricia Campos y Víctor Manuel León. Sí, así es. Yo creo que con ellos prevalecieron otras circunstancias que no son en un símil a las de nosotros. ¿La medición fue afortunada o desafortunada para estos dos magistrados? Pues a mí lo que percibo, porque yo tengo 30 años en el Poder Judicial, que los que hemos dedicado vida y salud a este trabajo que tiene sus encantos y desencantos, para mí es una pena que no hayan sido ratificados. O sea que la calificación era buena. Digo, bajo mi punto de vista, sí. Ok, entonces, ¿por qué no fueron ratificados? ¿Por un tema político? Pues yo creo que se involucran varias cosas. A ver, pero si está usted tranquilo y cómodo aquí en cara a cara. Claro, claro, cómo no. Adelante, si no hacemos una pausa, usted diga. No, adelante, no, yo pienso que aquí se suman varias cosas. Yo creo que a lo mejor en la opinión, en el trabajo, a lo mejor no fue en la percepción de los señores diputados la productividad que de ellos esperaban. 2, desde luego que no podemos dejar de considerar que el Congreso se conforma por partidos políticos y que quienes emiten sus decisiones, como son los señores diputados, pues también ellos están en su derecho de dar una opinión política y nosotros resolvemos no políticamente, sino jurídicamente. Entonces, en la decisión política, ellos tendrán sus propios argumentos, su propia motivación, su propia fundamentación para haber decidido lo contrario respecto de ellos. ¿Que hubiesen sido incómodos para el partido político dominante en este momento en el Congreso? No creo, porque ellos en su trabajo fueron altamente discrecionales, no socializan, no se suben al tema mediático como su servidor, que casi siempre anda en estas cosas, con mucho agrado. De hecho, yo siempre he dicho que si no hubiera sido abogado, les hubiera hecho la competencia a ustedes. Y yo creo que son factores que se deciden, ¿no? Es el mismo ejemplo para la asignación de los ministros de la Suprema Corte, es el mismo procedimiento. Yo no creo que el Senado, cuando emita sus decisiones, se base nada más a un solo perfil de escrutinio jurídico para decidir la designación de un ministro. Y allá son grandes ligas, allá es el oráculo de Zeus. Vamos a hacer una pausa, señor magistrado, si le parece, es muy breve. Continuamos aquí en Cara a Cara. Marcos Arana, su servidor Pablo Latapí, continuamos.